Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, preparen los pañuelos porque las lágrimas van a fluir, pero les prometo que al final, el amor por estas series turcas será infinito. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, esas que nos hacen sufrir, reír, enamorar y sobre todo, nos dejan pensando en la vida por días. Si eres de los que disfruta de un buen drama, de personajes complejos y de tramas que te mantengan al borde del asiento, entonces este es tu vídeo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la comunidad. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo lleno de recomendaciones y mucho drama. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar este viaje emocional por el top 10 de series turcas que te harán llorar, pero que al final, te dejarán con un sabor agridulce que te encantará. Es importante aclarar que el orden no es un ranking estricto de mejor a peor, sino más bien, una selección personal basada en el impacto emocional y la calidad narrativa de cada una. Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y memorable, y estoy segura que alguna de ellas resonará profundamente contigo. No solo exploraremos las tramas principales, sino que también profundizaremos en los personajes, los temas que abordan y por supuesto, el impacto que han tenido en la audiencia a nivel global. Este es un viaje para los sentidos, para el corazón y para la mente, así que abróchense los cinturones que despegamos hacia el universo de las series turcas. Empezamos con Karasevda, una historia de amor imposible, de esas que te rompen el corazón en mil pedazos. Nihan y Kemal, dos almas destinadas a estar juntas, pero separadas por las circunstancias, por el poder del dinero y por una maldad que parece no tener fin. La química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es electrizante y traspasa la pantalla, creando una conexión palpable con el espectador. La trama, escrita con maestría, está llena de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla hasta el último segundo. Desde los primeros episodios, nos sumergimos en la pasión y la desesperación de este amor que es desafiado constantemente por las ambiciones despiadadas de Emir Kozkolu, el antagonista que odia Samar, interpretado de manera sublime por Kaan Urgankolu. Pero Karasevda no es solo una historia de amor, es también un reflejo de las desigualdades sociales y el poder corruptor del dinero. Nos muestra cómo las decisiones de unos pocos pueden destrozar la vida de muchos, y cómo el amor, aunque fuerte, a veces no es suficiente para vencer a las fuerzas que se oponen a él. La serie nos regala momentos de una belleza desgarradora, con diálogos profundos y actuaciones que te harán sentir cada lágrima, cada sonrisa, cada palpitar del corazón. Las locaciones, que van desde los barrios populares hasta los lujosos palacios de Estambul, nos sumergen aún más en este mundo donde la esperanza y la desesperanza bailan al son del destino. Prepárense para sufrir, pero también para emocionarse con la intensidad de este amor que lucha contra todo y contra todos, un amor que trasciende el tiempo y las barreras impuestas por la sociedad. Y el final, amigos míos, ese final es una obra maestra del drama televisivo que te dejará pensando por días. Seguimos con Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie de OC, pero con un toque turco que la hace única. Aquí conocemos a Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, un joven que viene de un barrio humilde y que por cosas del destino, se encuentra inmerso en la alta sociedad de Estambul. Su historia de amor con Mira, una chica de familia adinerada, interpretada por Serine Sarkaya, es un torbellino de emociones que pondrá a prueba sus sentimientos y los de todos los que les rodean. Medcezir es una serie que habla de las diferencias sociales, de la amistad, del amor y del sacrificio, pero lo hace de una manera que resuena profundamente con el público turco. La serie explora la brecha entre ricos y pobres, y cómo el destino a veces entrelaza mundos aparentemente incompatibles. Vemos a Yaman luchar por su identidad en un ambiente nuevo y desconocido, mientras que Mira debe desafiar las expectativas de su familia y de su entorno para seguir a su corazón. La serie también aborda temas como la lealtad, la traición, la búsqueda de la felicidad y la importancia de la amistad verdadera. Los personajes secundarios como Mert, Eylül y Selim, añaden capas a la historia y contribuyen a la complejidad de la trama. La banda sonora, con melodías pegadizas y emotivas, se convierte en un personaje más de la serie, marcando los momentos claves de la trama y amplificando las emociones. Medcezir es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace cuestionar tus propias ideas sobre el amor y la sociedad. Es una historia de crecimiento, de superación y de esperanza que te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de alegría.
Y al igual que DOC Medcezir logró crear un fenómeno cultural que traspasó las pantallas, con sus personajes convirtiéndose en íconos de la cultura pop turca. Ahora, cambiamos un poco de tercio con Sila, una serie que nos traslada a Mardin, una ciudad del sureste de Turquía, donde las tradiciones ancestrales chocan con la modernidad. Sila, interpretada por la talentosa Cansu Dere, una joven que creció lejos de su tierra natal, es obligada a casarse para salvar a su familia. Su lucha por la libertad y por encontrar su propio camino en un mundo que intenta controlarla, es una historia poderosa y conmovedora que te hará reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad. Sila es una serie que nos sumerge en un mundo desconocido para muchos, mostrándonos la riqueza de la cultura kurda y las tradiciones que aún perduran en las zonas rurales de Turquía. La serie aborda temas como el matrimonio arreglado, la opresión de la mujer, la lucha por la igualdad y la búsqueda de la identidad personal. La interpretación de Cansu Dere es excepcional, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de una mujer que se niega a ser sometida. Su personaje, Sila, se convierte en un símbolo de esperanza para muchas mujeres que se encuentran en situaciones similares, y su lucha por la libertad resuena con el público de todo el mundo. La serie también nos muestra la belleza de los paisajes de Mardin y sus alrededores, creando una atmósfera visualmente impactante que complementa la historia. Sila es una serie que te hará llorar, pero también te inspirará con la valentía y la determinación de su protagonista. Es una historia que te dejará pensando sobre las injusticias que aún existen en el mundo y sobre la importancia de luchar por nuestros derechos. Y es que la fuerza de esta serie radica en su capacidad para mezclar el drama personal con el comentario social, creando una experiencia televisiva que es a la vez entretenida y profundamente conmovedora. No podemos hablar de series turcas sin mencionar Ezel, un drama de venganza que te mantendrá en vilo desde el primer capítulo hasta el último. Ömer, interpretado por el carismático Kenan İmirzalıoğlu, es traicionado por sus amigos y la mujer que ama, y después de años en prisión, regresa para vengarse de todos los que le hicieron daño. La historia es un laberinto de secretos, mentiras y giros inesperados, con una narrativa impecable que te dejará sin aliento. Ezel es una obra maestra del drama televisivo con una trama compleja y personajes sumamente desarrollados. La serie nos sumerge en un mundo de intriga y traición, donde las lealtades se ponen a prueba constantemente y nada es lo que parece. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu es magistral, transmitiendo la dualidad de un hombre atormentado por su pasado y obsesionado con la venganza. Los personajes secundarios como Ali, Cengiz y Eysan añaden capas a la trama y contribuyen a la complejidad de la historia. La serie también utiliza flashbacks de manera inteligente, revelando poco a poco los detalles del pasado de Ömer y las razones detrás de su sed de venganza. La banda sonora, con melodías dramáticas y emotivas, acompaña perfectamente la historia y amplifica las emociones. Ezel es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo, con giros inesperados que te dejarán sin aliento. Es una historia de venganza, pero también de amor, de amistad y de redención. Y el final, amigos, es un verdadero golpe maestro que te dejará pensando y debatiendo por mucho tiempo. Es una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, elevando los estándares de producción y narrativa. Ahora, vamos con una serie que nos mostrará la importancia de la familia, İzerde. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, interpretados por Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli respectivamente, que son separados cuando son niños y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. La trama es un juego de identidades, de lealtades y de traiciones que te hará dudar de todo y de todos. La tensión entre los personajes es palpable y las escenas de acción te mantendrán con el corazón en la garganta. İzerde es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ritmo trepidante y sus giros inesperados. La trama es un laberinto de intriga y suspense, donde nada es lo que parece y las lealtades se ponen a prueba constantemente. La química entre los dos protagonistas, Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli, es excepcional, transmitiendo la complejidad de su relación fraternal y la lucha interna que experimentan ambos. La serie también cuenta con un elenco secundario de lujo con personajes como Celal Duman y Yusuf Kaya, que añaden capas a la trama y contribuyen a la complejidad de la historia. La serie aborda temas como la identidad, la familia, la justicia y la corrupción, y lo hace de una manera que resuena profundamente con el público. Las escenas de acción son impactantes y están coreografiadas con maestría, y la música acompaña perfectamente la atmósfera de la serie. İzerde es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer capítulo hasta el último, con una trama que te hará dudar de todo y de todos.
Es una historia de amor fraternal, de lealtad y de sacrificio que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último episodio. Continuamos con Kuzgun, una historia de amor y venganza que se desarrolla en el mundo de la mafia. Kuzgun, interpretado por Bararduk, regresa a Estambul para vengarse de la familia que destruyó su vida, pero en el camino, se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, interpretada por la talentosa Burcu Biricik. Esta serie te sumergirá en un mundo oscuro y peligroso, donde el amor y la venganza se entrelazan en una trama llena de giros inesperados y emociones intensas. Kuzgun es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera sombría y su ritmo trepidante. La trama es un laberinto de intriga y suspense, donde el pasado y el presente se entrelazan constantemente. La química entre Bararduk y Burcu Biricik es excepcional, transmitiendo la pasión y la tensión que existe entre sus personajes. La serie nos muestra la dualidad de Kuzgun, un hombre atormentado por su pasado que busca venganza, pero que también anhela el amor y la felicidad. Los personajes secundarios como Orfat Bilgin y Seref Dastan añaden capas a la trama y contribuyen a la complejidad de la historia. La serie aborda temas como la lealtad, la traición, el poder y la corrupción, y lo hace de una manera que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. La fotografía es impecable y las locaciones son espectaculares, creando una atmósfera visualmente impactante que complementa la historia. Kuzgun es una serie que te hará vibrar con cada escena, con una trama que te mantendrá en vilo hasta el último episodio. Es una historia de amor y venganza que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último capítulo. Ahora vamos con una serie que te hará cuestionar las convenciones sociales y la definición de amor, Erkenci Kuş. Esta comedia romántica narra la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, interpretado por el carismático Can Yaman. La serie está llena de momentos divertidos y románticos, pero también aborda temas importantes como la libertad, la independencia y la lucha por los sueños. Erkenci Kuş es una serie que te hace reír, suspirar y reflexionar. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, transmitiendo la alegría y la inocencia de su amor. La serie se distingue por su humor fresco y sus personajes entrañables, que te harán sentir parte de su mundo. La historia se desarrolla en un ambiente lleno de colores vibrantes y paisajes espectaculares, creando una atmósfera visualmente atractiva. Erkenci Kuş aborda temas como la búsqueda de la identidad personal, la lucha por los sueños, la importancia de la familia y la superación de los miedos. La serie también promueve valores como la amistad, la lealtad y el amor verdadero, transmitiendo un mensaje de esperanza y optimismo. La música, con melodías pegadizas y alegres, acompaña perfectamente la atmósfera de la serie y amplifica las emociones. Erkenci Kuş es una serie que te hará pasar un buen rato, que te sacará una sonrisa y que te dejará con el corazón lleno de alegría. Es una historia de amor que te recordará la importancia de seguir tus sueños y de creer en ti mismo. Y es que esta serie no solo es una comedia romántica, es un canto a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Cambiando nuevamente de género tenemos Çukur, una serie que explora el mundo de los barrios marginales de Estambul y la lucha por el poder entre las diferentes familias mafiosas. La serie es un retrato crudo y realista de la vida en estos barrios, con personajes complejos y una trama llena de acción y drama. Çukur te atrapará con su atmósfera única y su ritmo trepidante. Çukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la ley a veces no llega y las reglas las imponen las bandas. La serie nos muestra la vida de las familias que viven en este barrio marginal de Estambul, donde la lealtad, la venganza y la lucha por el poder son los principales motores de la historia. La serie cuenta con un elenco de lujo con personajes como Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut y Nemli, que te harán sentir cada una de sus emociones y su lucha por proteger a su familia y a su barrio. Los personajes secundarios son igualmente complejos y bien desarrollados, añadiendo capas a la trama y contribuyendo a la complejidad de la historia. La serie aborda temas como la corrupción, la desigualdad social, la violencia y la lucha por la supervivencia, y lo hace de una manera que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el último segundo. La música, con melodías oscuras y dramáticas, acompaña perfectamente la atmósfera de la serie y amplifica las emociones. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la realidad de la vida en los barrios marginales y sobre la importancia de luchar por lo que crees. Es una historia de acción y drama que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último episodio. Y ahora una serie que te tocará el corazón, Can.
Esta serie cuenta la historia de Bahar, interpretada por Ozge Ozpirinchi, una joven viuda que tiene que criar a sus 2 hijos mientras lucha contra las adversidades de la vida. La serie es una oda a la fortaleza de la mujer, al amor maternal y a la importancia de la familia. Prepárense para llorar a mares con la historia de Bahar y su familia, pero también para inspirarse con su valentía y determinación. Kadn es una serie que te toca el alma con la historia de Bahar, una mujer que enfrenta la adversidad con una valentía y determinación que te inspirarán. La serie aborda temas como la pérdida, el duelo, la pobreza y la violencia doméstica, y lo hace de una manera que te hará reflexionar sobre la realidad que enfrentan muchas mujeres en el mundo. La interpretación de Ozge Ozpirinchi es excepcional, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Los personajes secundarios como los hijos de Bahar, Nisan y Doruk, son entrañables y te robarán el corazón. La serie también nos muestra la importancia de la amistad y el apoyo familiar, y cómo el amor y la solidaridad pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles. La música, con melodías emotivas y desgarradoras, acompaña perfectamente la historia y amplifica las emociones. Kadn es una serie que te hará llorar, reír, reflexionar y te dejará con el corazón lleno de esperanza. Es una historia de resiliencia y amor que te inspirará a seguir luchando por tus sueños. Finalmente llegamos al final de este viaje emocional con Bir Zamanlar Kukurova, una serie que nos lleva a la Turquía de los años 70 y que cuenta la historia de Zuleyha y Yılmaz, un amor prohibido que lucha contra la injusticia y la opresión. Esta serie te transportará a una época diferente con personajes entrañables y una trama llena de drama, pasión y secretos. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te sumerge en la Turquía de los años 70, con su vestuario, su música y sus paisajes espectaculares. La serie nos cuenta la historia de Zuleyha y Yılmaz, 2 jóvenes que se aman profundamente pero que son separados por las injusticias del destino. La serie está llena de drama, pasión, secretos y giros inesperados, que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último episodio. Los personajes secundarios como Demir Yaman son igualmente complejos y bien desarrollados, añadiendo capas a la trama y contribuyendo a la complejidad de la historia. La serie aborda temas como el amor, la venganza, la injusticia social y la lucha por la supervivencia, y lo hace de una manera que te hará reflexionar sobre la realidad de la época y sobre las dificultades que enfrentaban las personas en ese entonces. La música, con melodías nostálgicas y emotivas, acompaña perfectamente la historia y amplifica las emociones. Bir Zamanlar Kukurova es una serie que te transportará a otra época, que te hará suspirar, que te hará llorar y que te dejará pensando mucho tiempo después de ver el último episodio. Es una historia de amor y lucha que te atrapará con su ritmo trepidante y sus giros inesperados. Y bien, llegamos al final de este top 10 de series turcas que estoy segura, les tocarán el alma. Como vieron, estas historias están llenas de drama, amor, venganza, amistad y sacrificio. Cada una de ellas nos ofrece una perspectiva única sobre la vida y las relaciones humanas. Algunas nos harán llorar a mares, otras nos harán suspirar de amor y otras nos harán reflexionar sobre las injusticias del mundo. Pero todas ellas, sin excepción, nos dejarán una huella imborrable en el corazón. Estas series no solo son entretenimiento, son una ventana a una cultura diferente, una oportunidad para conectar con personajes complejos y una invitación a explorar nuestras propias emociones. Y es que las series turcas, con su narrativa apasionada, su producción impecable y sus actuaciones convincentes, han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que sigue creciendo día a día. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. No se arrepentirán, se los prometo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por llegar hasta aquí y por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome cuál de estas series les llamó más la atención o cuál es su serie turca favorita. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tendremos más recomendaciones, más análisis y mucho más drama para compartir. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.